buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Continuamos con esos 3 evangelios apócrifos, que es el Evangelio de María Magdalena, el apócrifo de Juan, que es el de hoy, y mañana el Sofias Cristo. 3 evangelios apócrifos que no reconoce los que mandan y que cuentan cosas muy interesantes. El libro secreto de Juan, también llamado Evangelio Apócrifo de Juan, es un texto de enseñanzas gnósticas del siglo II. Describe una aparición de Jesús de Nazaret, de Cristo, en la cual le da información privada al apóstol Juan. Igual que en el anterior que leí ayer, en el de Evangelio de María Magdalena tiene una conversación con los apóstoles le cuentan, pero cuéntanos qué te contó. Entonces María Magdalena les cuenta a los apóstoles que les contó Jesucristo, y claro, sale Pedro o Andrés, y hay los burreras estos, y se ponen todos nerviosos porque dicen, ¿cómo puede ser que te ha contado a ti eso y a los demás no? Pero también aparecen cosas interesantes como el reino de Dios está en ti. Así tal cual. Y también se deja entreveladamente, pero no tan veladamente, de que era la preferida. Preferida pues es si estás casado, si tienes novia, si es tu mujer, si has tenido hijos con ella, pues sí, es tu mujer, es especial. En el mundo meditativo uno diría, pues nadie es especial. Bueno, pero en la vida real es especial porque has tenido un hijo con ella o con él. Y además cuentas cosas que ponen nervioso al mundo. O sea, es algo parecido, una conversación privada entre Cristo y el apóstol Juan, igual que fue una conversación privada, lo que se narra en el primero, entre Cristo y María Magdalena. Luego nos faltará ya el último. Así que sin más demora, también es breve, es un poquito más largo que el otro, pero interesante. Dice así: la enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y las cosas escondidas en el silencio, cosas que él enseñó a su discípulo Juan. Esto es el capítulo 1. Un día, atentos a la palabra del silencio, del que hablamos aquí tanto, silencio, silencio, silencio. Un día, cuando Juan, el hermano de Jaime, los hijos de Zebedeo, subió al templo, sucedió que un fariseo llamado Arimanio se le acercó y le dijo: ¿dónde está tu maestro, al que has estado siguiendo? Juan le dijo: ha vuelto al lugar de donde vino. El fariseo le dijo: este nazareno os ha engañado gravemente, ha llenado vuestros oídos de mentiras, ha cerrado vuestras mentes y os ha apartado de las tradiciones de vuestros padres. Cuando yo, Juan, oí estos comentarios, me alejé del templo en busca de un lugar solitario. Estaba muy triste y dije para mis adentros: ¿cómo fue elegido el Salvador? ¿Por qué fue enviado al mundo por su Padre? ¿Quién es su Padre, el que le envió? ¿A qué clase de reino eterno iremos? Porque, ¿qué nos decía cuando nos dijo, o qué quería decir, o qué quería significar cuando nos dijo: este reino eterno al que iréis es una copia del imperecedero reino eterno? Mas no nos enseñó qué clase de reino era ese. En el momento en que estaba pensando en esto, he aquí que los cielos se abrieron, toda la creación bajó del cielo, se iluminó y mi mundo tembló. Tuve miedo y he aquí que vi dentro de la luz un niño de pie a mi lado. Mientras yo miraba, él se volvió como una persona mayor. De nuevo cambió su apariencia y fue como la de un sirviente. No era que hubiese varias personas ante mí, sino que había una figura con varias formas dentro de la luz. Estas formas diferentes se hicieron visibles una después de otra y aparecieron 3 formas. Él me dijo: Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces, no seas pusilánime. Yo estoy contigo siempre. El reino de Dios está en ti. Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el vástago, yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues ahora tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy, y para que puedas relatar esas cosas a tus amigos espirituales, que son de la raza inconmovible de la humanidad perfecta. Cuando le pregunté si podría comprender esto, él me dijo: el uno
es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Eso es importante porque cuando entendemos no existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él, si entendemos el reino de Dios está en ti, en mí, entendemos muchas cosas. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada por ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Texto se cree o se sabe que es del siglo II, 167 años después de Cristo, con mensajes súper parecidos a los mensajes, algunos mensajes budistas e hindúes. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Lo que dice Krishnamurti, no nombrar. La nube del no saber que estoy leyendo, el texto este anónimo del siglo XIV. Lo mismo, el vacío, la mente, fuera. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante, es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección o de la bienaventuranza o de la divinidad, es mucho más grande, no es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. ¿Qué es esto? El Advaita. Ni blanco ni negro, todo. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. No le fue asignado tiempo. Imaginaros que nosotros empezamos a comprender esto de no nos fue asignado tiempo, no somos tiempo. ¿Cómo cambiaría nuestra percepción del mundo en la realidad en la que creemos que vivimos? El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz, porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da la bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. Para entender esto, para nosotros poder entender esto, que estamos tan marcados como las vacas con los sellos, tenéis que, mi recomendación, hacer lo que os dé la gana, sacaros de la mente todo preconcepto eclesiástico, institucional, religioso, católico. Sacaros de la mente, hacer un viaje por un momento, iros al siglo I de Cristo, cuando estaba Cristo, al siglo II de Cristo, cuando ya se ha muerto. Visualizaros por Egipto, por el Sinaí, por donde os dé la gana, en tu casa, que vives ahí donde te dé la gana. No hay iglesia, no hay Vaticano, no hay la madre que parió a Panete, no hay nadie, nada más que vosotros y el polvo que haya por ahí y las caravanas. Para poder escuchar limpios. Es igual que hacemos con los textos budistas, que también criticamos y también analizamos y también observamos y nos quedamos con lo bueno, con lo que nos gusta, y si no nos gusta lo volvemos a cambiar. Hacer ese ejercicio, porque si no hacéis ese ejercicio os dejáis marcar por la tontería, igual que los que se van a la India y vuelven, la India, ya, pero ahí hay muchas castas y no se enteran, nos va a pasar lo mismo. Mi recomendación, cerrar los ojos, hacer un viaje
A esa época no existe el Vaticano, no existe el Papa, no está Carlos V, no hay nada, no estáis vosotros. Además habláis hebreo, copto, lo que os dé la gana, tenéis barba, sois guapos, sois altas, vais con sandalias todos porque no hay zapatilla ni zapatos de tacón. Hacer ese ejercicio para entender esto y vais a ver lo que ocurre, porque os vais a liberar de una carga increíble de prejuicios que todos tenemos, yo también. Es una recomendación si queréis hacer, si no, no. En la cabeza de todos los mundos y lo sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no sabríamos, no comprenderíamos lo que es inconmensurable de no ser porque uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas. Porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea. Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura, luminosa, que rodea al perfecto. Es el pensamiento hecho activo y lo que apareció en presencia del Padre, en luz brillante, salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre con el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre, como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Ella es el primer poder, la gloria, Barbelo, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo precede todo, el Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el varón triple, el poder triple, el andrógino con 3 nombres, el reino eterno entre los seres invisibles, el primero en salir. Barbelo pidió al Espíritu Virgen invisible que le diera conocimiento anterior y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció el conocimiento anterior y se puso al lado del pensamiento anterior. El conocimiento anterior procede del pensamiento del Espíritu Virgen invisible. Glorificó el Espíritu y el poder perfecto, Barbelo, pues a través de ella había nacido. Ella volvió a pedir que se le diera inmortalidad y el Espíritu accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la inmortalidad y se puso al lado del pensamiento y el conocimiento anterior. Glorificó al invisible y a Barbelo, pues a través de ella había nacido. Barbelo pidió que se le diese vida eterna y el Espíritu invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la vida eterna y se colocaron juntas y glorificaron al Espíritu invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. Ella volvió a pedir que se le diera verdad y el Espíritu invisible accedió. Apareció la verdad y se colocaron juntos y glorificaron al buen Espíritu invisible y a Barbelo, pues a través de ella había nacido. Este es el reino de 5 del Padre. Es la primera humanidad, la imagen del Espíritu invisible. Esto es, el pensamiento anterior, Barbelo, pensamiento, junto con conocimiento anterior, inmortalidad, vida eterna y verdad. Este es el reino andrógino de los 5. Este es el reino de los 10. Este es el Padre. Vamos a otro capítulo. El Padre penetró a Barbelo con una mirada, con la luz pura, brillante que rodea al Espíritu invisible. Barbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas que no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño y el vástago único del Padre de luz pura. El Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del poder, el pensamiento anterior o Barbelo. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena, pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que le diera mente como compañera con la cual trabajar y el Espíritu invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Barbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. La mente deseaba crear algo mediante el verbo del Espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió la voluntad.
Pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el Verbo. Vida eterna, voluntad, mente y conocimiento anterior se unieron y glorificaron al Espíritu invisible y a Barbelo, pues a través de ella habían nacido. El Espíritu Santo llevó a la perfección al vástago divino y producido por sí mismo del Espíritu y Barbelo. Entonces, el vástago pidió colocarse ante el poderoso invisible Espíritu Virgen como Dios, como Cristo, producido por sí mismo, a quien el Espíritu había honrado con grandes aclamaciones. Como veréis, va repasando conceptos como voluntad, mente, y la palabra recurrente que hemos oído, que es barbelo, que es griega, y que se refiere a la primera emanación de Dios en varias formas de cosmología gnóstica. Es un término gnóstico. El barbelo, para que lo sepáis, es un término a menudo descrito como principio supremo femenino. ¿Okay? Barbelo se refiere a la primera emanación de Dios en varias formas de cosmogonía, creación gnóstica, y es descrito como un principio supremo femenino. Dicho esto, seguimos, porque hemos escuchado mucho barbelo, 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 y dice, pues ¿quién es barbelo? ¿Es un barbero? ¿Quién es ese señor? ¿Es una señora? ¿Es la luz? ¿Es una mujer? ¿La Virgen María? ¿Quién es? Ya sabéis lo que es. Este vástago salió a través del pensamiento anterior. El Espíritu Virgen invisible colocó a este Dios verdadero, producido por sí mismo, por encima de todo, e hizo que toda autoridad y la verdad interior estuvieran sujetas a él. Entonces el vástago pudo comprender el universo, al que se llama por un nombre mayor que todos los nombres, pues ese nombre se dirá únicamente a los que son dignos de él. Ahora, de la luz de Cristo y de la inmortalidad por la gracia del Espíritu, llegaron las 4 estrellas que se derivan del Dios producido por sí mismo. Él miró a su alrededor e hizo que las estrellas se colocaran ante él. Los 3 seres presentes son, atentos a esto, voluntad, pensamiento y vida. Los 4 poderes son comprensión, gracia, percepción y reflexión. La gracia mora en el reino eterno de la estrella Almocel, que es el primer ángel. Estos 3 reinos están también allí: gracia, verdad y forma. La segunda estrella es Oroiel y ha sido nombrada por encima del segundo reino eterno. Estos 3 reinos están también allí: pensamiento posterior, percepción y memoria. Es literalmente maravilloso este Evangelio apócrifo de Juan. Voy a hacer un inciso aquí, porque es muy distinto de los otros evangelios que hemos leído. Yo los he leído todos, es más, desde bien pequeñito. Primero porque había que leerlos y segundo porque quise leerlos. Porque está haciendo casi un mapa del universo, del origen de las cosas y de cómo utilizarlo en nuestra vida real. Gracia, verdad, forma, comprensión, percepción, reflexión, pensamiento, voluntad, vida. La tercera estrella es Davitai y ha sido nombrada por encima del tercer reino eterno. Estos 3 reinos estaban allí: comprensión, amor e idea. El cuarto reino eterno ha sido instalado por la cuarta estrella, el Eleth. Estos 3 reinos estaban también allí: perfección, paz, Sofía o Sofía. Sofía, paz, perfección, comprensión, amor, idea, pensamiento posterior, percepción, memoria, forma, verdad, gracia. Estas son las 4 estrellas que se hallan ante el Dios producido por sí mismo, y los 12 reinos eternos que se hallan ante el gran vástago Cristo producido por sí mismo por la voluntad y la gracia del Espíritu invisible. Los 12 reinos pertenecen al vástago producido por sí mismo y por ende todo fue establecido por la voluntad del Espíritu Santo a través del producido por sí mismo. De nuevo, del conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, mente,
conocimiento anterior, mente perfecta, voluntad expresa, espíritu invisible, producido por sí mismo. Vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El espíritu virgen dio nombre al humano Pigera-Damas y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella, Armocel. Importante, para hacer una paradita en este intenso evangelio. Recordar lo que os digo, que yo por lo menos me lo aplica a mí. Estos son maneras conceptuales de expresar. Esto puede haber ocurrido porque nos ha ocurrido a muchas personas que tú veas, que te hablen y que te digan hasta nombres y lo que tú quieras. Son, en mi opinión, maneras de entender en la cultura de cada uno el significado máximo de la cosa. ¿Ok? Es un concepto, un nombre, una explicación, un mapa, como Emanuel Swedenborg, que es una pasada, como define los cielos, diferentes estratos, infiernos, purgatorio, la Virgen Santa Divina. Yo lo leo así. No importan los nombres, no importan los nombres, no importa la estructura, nos sirve o se sirven o lo que sea, nuestra conciencia o nuestra espiritualidad máxima o lo que haya después nos lo narra así para que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque estamos en la lógica, vivimos en la lógica, tenemos una mente y necesitamos aceptar eso, entender eso para poder trascenderlo, porque si no diríamos, qué locura, ¿qué es esto, no? Esa es una apreciación personal. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pigera-Damas un poder de mente inconquistable. Poder de mente inconquistable. Pigera-Damas glorificó y alabó al espíritu invisible diciendo: todo nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre, Vástago y Poder Perfecto. Pigera-Damas nombró un hijo, Set, para el segundo reino eterno, junto con la segunda estrella, Oroyel. Al tercer reino eterno estaba destinada la familia de Set, con la tercera estrella, Davizai. Las almas de los santos estaban destinadas allí. Al cuarto reino eterno estaban destinadas las almas de aquellos que ignoraban la plenitud divina. No se arrepintieron inmediatamente, sino que siguieron ignorando durante un tiempo y luego se arrepintieron más tarde. Están con la cuarta estrella, Eleleth, y son criaturas que glorifican al espíritu invisible. En cuanto a la cosmogénesis, creación del mundo, pues tenéis lo de los yugas, tenemos esto, tenemos los griegos, los romanos, los aztecas, los mayas, los que queráis. Cada uno con la suya. Y tenemos la ciencia. Y es cierto que se va contando que aunque los yugas lo cuentan como un ciclo eterno, larguísimo, de millones de años, todos hablan de cómo el ser humano, nosotros hemos ido perdiendo la conexión con lo sagrado y haciéndonos cada vez más de plata, más de metal, perdón, más que de plata, metal, más metálicos. Menos espíritu y más metálicos. Si pudiésemos describir al ser humano de hoy en día en un híbrido entre espíritu y materia, yo lo definiría como metálico. El ser humano es metálico. Somos de sabor metálico, porque somos productivos, mecánicos, impacientes, no podemos parar, autodestrucción, dependencia, apego, mecánico. Digamos que nos enchufan, como un enchufe, con paquete de luz, nos enchufan. Nosotros pensamos que nos enchufamos, pero a nosotros nos enchufan. Te levantas y dices, yo me he levantado hoy. No, tú te has levantado y estás bien jodido porque estás bien jodido en tu cabeza de años de tragar traca, matraca, y te crees que te enchufas, pero tú te autoenchufas por predisposición de alguien que te ha marcado ya. Ahora, Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu.
El espíritu no había dado aprobación sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio su aprobación. Ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centelleantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube, para que nadie lo viera salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Jaldabaoth. Jaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó por sí mismo otros reinos por medio de una batalla brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo unas propias autoridades o sus propias autoridades. Recordamos, esto es un encuentro que tiene el apóstol Juan con Jesús, que se le aparece dentro de una burbujita con tres formas: un niño, una persona humilde y Cristo. Tres formas en una dentro de la burbuja, y le empieza a contar estas cosas. ¿Ok? Igual que hacemos con los hindúes y con todas esas cosas. Llega el caballo volando por el cielo y un rayo que atraviesa, que la bomba nuclear, y llega, y pues igual. Y estamos llegando, creo que, al punto de descubrir el ser humano, nosotros. El hombre de la primera es Atoz. Recordamos antes. Se aparejó, Jaldabaoth se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. El nombre de la primera es Azoth, a quien generaciones de seres humanos llaman, no sabemos. Está en puntos suspensivos. La segunda es Harmas o Armas, que es el ojo celoso. La tercera es Kalila o Umbri. La cuarta es Yabel. La quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth. La sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el Sol. La séptima es Abel. La octava es Abrisene. La novena es Jobel. La décima es Armoupael. La undécima es Melcher Adonein. La duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Jaldabaoth destinó 7 reyes, uno para cada esfera del cielo, para que reinasen sobre los 7 cielos, y 5 para que reinasen sobre las profundidades del infierno. Compartió su fuego con ellos, pero no cedió nunca parte del poder de la luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorantes. Cuando la luz se mezcló con las tinieblas, hizo las tinieblas más brillantes. Cuando las tinieblas se mezclaron con la luz, oscurecieron la luz. El resultado fue ni luz ni tinieblas, sino más bien penumbra. Este gobernante penumbroso tiene 3 nombres. El primer nombre es Jaldabaoth, el segundo es Saclas, el tercero es Samael. Es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo: yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Los gobernantes crearon para sí mismos 7 poderes. Los poderes a su vez crearon para sí mismos 6 ángeles cada uno, hasta que hubo 365 ángeles. Estos son los nombres de los potentados y sus correspondientes apariencias. El primero es Ataoth, y tiene la cara de una oveja. El segundo es Eloaios, y tiene la cara de una mula. El tercero es Astapaios, y tiene la cara de una hiena. El cuarto es Yao, y tiene la cara de una serpiente con 7 cabezas. El quinto es Sabaoth, y tiene la cara de un dragón. El sexto es Adonín, y tiene la cara de un mono. El séptimo es Sabacios, y tiene una cara de fuego llameante. Esto explica los 7 días de la semana. Jaldabaoth
Tenía muchas caras además de todas estas, por lo que podía mostrar la cara que quisiese cuando estaba entre los ángeles. Compartía su fuego con ellos y señoreaba sobre ellos debido al poder glorioso que tenía de la luz de su madre. Por eso se llamaba a sí mismo Dios y despreciaba el reino de donde procedía. Unió 7 de sus poderes de pensamiento con las autoridades que estaban con él. Cuando habló, se hizo. Nombró a cada uno de sus poderes, empezando por el más alto. El primer poder es la bondad y está con la primera autoridad, Azoth. El segundo poder es el pensamiento anterior y está con la segunda autoridad, el Ahoais. El tercer poder es la divinidad y está con la tercera autoridad, Astapaios. El cuarto poder es el señorío y está con la cuarta autoridad, Yao. El quinto poder es el reino y está con la quinta autoridad, Sabaoth. El sexto poder son los celos y están con la sexta autoridad, Adonín. El séptimo poder es la comprensión y está con la séptima autoridad, Sabataíos. Estos seres tienen esferas en los reinos celestes. Los poderes recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres podían destruir los poderes, pues si bien los nombres que les fueron dados por su creador eran poderosos, los nombres que recibieron de la gloria de arriba podían provocar la destrucción y la pérdida de poder. Por eso tienen 2 nombres. Jaldabaoth lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. No es que él hubiera visto a los imperecederos, sino que con el poder que hay en él, que él había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. Cuando vio la creación a todo su alrededor y la multitud de ángeles en torno a él que habían salido de él, les dijo: yo soy un Dios celoso y no hay ningún otro Dios aparte de mí. Pero haciendo esta declaración, sugirió a los ángeles que estaban con él que hay otro Dios, pues si no hubiera otro Dios, ¿de quién estaría celoso? Aquí, en este Evangelio, estamos viendo, de alguna manera, la creación del universo, la creación del hombre y los procesos degenerativos que vamos sufriendo producto de alguna trampita que tenemos. Que el hombre, el ser humano, le gusta un poquito más de todo siempre. Es un relato bastante sorprendente porque es más una creación de universos que un evangelio como nos esperaríamos de Cristo. Es una génesis. Os voy a leer un capítulo más. Que es el 8. Y ya cerramos este apartado del Evangelio Apócrifo de Juan y nos preparamos para el último de los evangelios gnósticos de esta tríada del Código de Berlín, que se titula Sofía Cristo. Y dice así: entonces la madre empezó a moverse de un lado a otro. Se dio cuenta de que carecía de algo cuando el brillo de la luz disminuyó. Se hizo oscura porque su amante no había colaborado con ella. Yo dije: Señor, ¿qué significa que ella se moviera de un lado a otro? El Señor se rió y dijo: no supongas que sucedió tal como dijo Moisés sobre las aguas. No. Cuando ella reconoció la maldad que había tenido lugar y el robo que su hijo había cometido, se arrepintió. Aunque en las tinieblas se había olvidado de su ignorancia, empezó a avergonzarse y a agitarse. Esta agitación es el movimiento de un lado a otro. El arrogante tomó poder de su madre. Era ignorante.
pues creía que no existía ningún otro poder excepto su madre. Vio la multitud de ángeles que él había creado y se exaltó a sí mismo por encima de ellos. Cuando la madre se dio cuenta de que esta sombra oscura había nacido imperfectamente, comprendió que su amante no había colaborado con ella. Se arrepintió con muchas lágrimas. Y todo el reino de la plenitud del Espíritu Virgen invisible oyó su plegaria de arrepentimiento y ofreció alabanzas para ella, y el Espíritu Santo virtió parte de su plenitud sobre ella, pues su amante no había acudido a ella antes, mas ahora sí acudió a ella, atravesando el reino de la plenitud, con el fin de poder restituirle lo que le faltaba. Ella ascendió no a su propio reino eterno, sino en su lugar a una posición justo por encima de su Hijo. Ella permanecería en este noveno cielo hasta que restaurase lo que le faltaba. Una voz llamó desde el exaltado reino celestial: la humanidad existe. Y el vástago de la humanidad, el primer gobernante, Jaldabaoth, oyó la voz y pensó que había salido de su madre. No se dio cuenta de su origen. Procedía de su Padre Santo, el pensamiento anterior completamente perfecto, la imagen del invisible. Esto es, el Padre de todo, a través del cual nació todo, la primera humanidad. Ella enseñó estas cosas y se reveló a sí misma bajo su forma humana. El reino entero del primer gobernante tembló y los cimientos del infierno se estremecieron. El fondo de las aguas sobre el mundo material fue iluminado por la imagen que había aparecido. Cuando todas las autoridades y el primer gobernante contemplaron esta aparición, vieron todo el fondo porque estaba iluminado, y a través de la luz vieron la forma de la imagen en el agua. Bueno, queridos amigos, os dejo con este evangelio apócrifo que sinceramente es entretenido. Parece más un relato hindú que un relato cristiano o gnóstico. Quizá hay influencias y las desconocemos. Tendemos a pensar que la gente no se movía antes, pero la gente se movía muchísimo. Os envío un abrazo y nada, mañana tenemos el último texto, que es la Sofía de Jesucristo. Un abrazo grande, hasta mañana.